Estudiamos el libro de Corintios en el 2016 y vamos a retomar algo que es muy pertinente estar recordando siempre, del capítulo 15 de Primera de Corintios, si son tan amables. Y para los que llegaron un poquito más tarde, simplemente decirles que el libro de Éxodo lo hemos dejado para la semana que entra, debido a que en Reynosa y en Monterrey y en el Distrito Federal, que ahora está alineado con nosotros, muchas personas salieron por cuestiones de las fechas y estamos esperando que todos regresen, o la mayoría regresen, para que podamos estar juntos y unánimes y en armonía estudiando el precioso libro de Éxodo, ¿no? Y en lo que llegamos a 1 Corintios capítulo 15, déjeme volver a orar, ¿no? Déjeme orar. Vamos a orar. Señor, estamos a punto de leer tu palabra en un capítulo increíble que tu Espíritu Santo le dictó al apóstol Pedro, Señor. Señor, que cada palabra de este capítulo, para recibir la buena noticia, Señor, regálanos un espíritu quebrantado. Señor, regálanos un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Señor, en este momento te pedimos que nos hables como le hablaste a María, a Miriam, Señor, de una manera personal. Y tu palabra, Señor, traspase nuestros corazones. Y esto vaya mucho más allá de un momento social y de un momento de un lindo mensaje o de un lindo, simplemente, no sé, Señor, plática. Sino que más bien tu palabra se deposite en nosotros, que recibamos tu palabra, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibamos tu palabra, Señor, implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Ayúdanos a recibir y a perseverar en esta hermosa noticia, perseverar en la idea de que siendo pecadores, Señor, tú viniste en carne para resolver ese problema y reconciliarnos con el Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a recibir este mensaje con esta disposición de un corazón contrito y de una manera personal. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues vamos leyendo. Yo creo que leeremos 20 versículos nada más. Pablo, como ustedes recuerdan, ha escrito la carta a los Corintios para corregir muchas de las actitudes de los Corintios, para instruirles en su nueva naturaleza, para que aprendieran a tener comunión los unos con los otros de la manera que Cristo quería instruirlos a través de la palabra. Es una carta didáctica, es una carta que trata la forma de comer la cena del Señor, por ejemplo, la forma de reunirnos en su nombre, la forma de sufrir los agravios, no llevar querellas delante de los incrédulos, sino antes de pensar en la disputa de nuestras propias conveniencias, estar dispuestos a sufrir el agravio por causa de aquel que sufrió todos los agravios de nuestra condición de pecadores, ¿cierto? De la práctica de nuestro pecado. Y corrige muchas cosas de este tipo y habla de los dones, de la sanidad del Espíritu Santo, del don de profecía, sobre todo de cómo debemos llevar la reunión, ¿no? En el capítulo 14, etc. Pero Pablo no puede dejar pasar el tema central de cada predicación o de cada carta que por el Espíritu Santo él escribía, ¿no? Así que por eso empieza de esta manera el capítulo 15. Él ha hablado todos estos puntos de vista técnicos, prácticos, de convivencia, y ahora dice, además os declaro, hermanos, o sea, una vez más te declaro el evangelio que os he predicado. Lo hice predicándolo, ahora quiero escribirlo y declarárselos y recordarles cuál es el evangelio que les he predicado. Y a los Gálatas Pablo les dijo que no había muchos evangelios, había uno, pero había quienes lo torcían, había quienes lo tergiversaban, había quienes los fantaseaban a su propia conveniencia, ¿no? Por decirlo de alguna otra manera. Entonces, Pablo va a cerciorarse de que aún por escrito ellos puedan entender qué es el evangelio, cuál es la buena noticia, cuál es la repercusión de esta buena noticia y cuáles serían las implicaciones de que esta noticia le faltara un gran elemento del cual va a hablar Pablo a continuación. Por eso le hemos puesto, no sé si tenemos por ahí el tema, Dani, le hemos puesto, si Cristo no resucitó, órale, ¿no?
Primera de Corintios. ¿Cuáles serían las implicaciones de que esto fuera una fábula, de que Cristo no hubiera resucitado? Y recuerdo en Juan capítulo 14, donde Jesús dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, crees en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. O sea, nuestro Dios Jesús en carne, un hombre perfecto, maravilloso, increíble, lleno de compasión, de comunión, sin pecado, nos habría dicho que su filosofía era simplemente para esta vida y que después de esta vida no había nada más que esperar, que pereceríamos y desapareceríamos eternamente. Pero Él dijo, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Yo no hubiera inventado una esperanza con una mentira perniciosa que hiciera que muchas personas perdieran la vida por causa de su fe y por proclamar la vida eterna. Yo os lo hubiera dicho, ¿no? Entonces, gracias a Dios tenemos la confianza que el Maestro nos lo declaró. ¿Y cuáles serían las implicaciones de que esto fuera una fábula? ¿Qué sucedería? Si Dios, o sea, ya no es difícil entender que Dios es Dios, porque dice el necio en su corazón no hay Dios. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no? Hoy hay adelantos científicos que nos han permitido darnos cuenta que hay un ADN diferente en cada ser vivo y es un código genético que alguien tuvo que diseñar, ¿no? Hay un diseñador de códigos, ¿no?, que pone las cosas en su lugar. Hay un Dios, eso ya no es rebatible. Ya, de veras, para rebatir eso es porque quieres con saña vivir tu libertinaje, como dice Juan 3:19 es lo que dice. Entonces, y por otro lado, desde Génesis capítulo 3, conocemos el bien y el mal. El problema es que el enemigo no nos dijo que serían abiertos nuestros ojos y conoceríamos el bien y el mal, pero lo que no dijo es que no tendríamos la capacidad de escoger el bien. Romanos capítulo 8 nos dice que ahora los designios de la carne todos son enemistad contra Dios. No nos dijo que no se sujetarían a la ley de Dios, ni tampoco podrían, que moriríamos espiritualmente. Eso no lo dijo. Dijo que conoceríamos el bien y el mal, pero no dijo que no podríamos escoger el bien, sino solo el mal. ¿De acuerdo? Entonces, dos premisas que quiero poner aquí. Una es que hay Dios. Ya para decir que no hay Dios, por Dios santo, ¿no? Y número dos es que Dios nos dio una conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Ok? Conserva esas dos premisas para que nosotros podamos entrar a las implicaciones. ¿Qué sucedería si Cristo realmente, si la doctrina de la resurrección no fuese real? Si la resurrección no se hubiera efectuado, es lo que yo quiero plantear en este momento. Si Cristo no resucitó, entonces podemos poner el objetivo, si son tan amables, conocer las trágicas implicaciones de negar la resurrección de Cristo. Trágicas desde la perspectiva de esas dos premisas, que hay un Dios y que sabes lo que está bien y lo que está mal. ¿Ok? Si Cristo no resucitó, vamos a ver 6 implicaciones trágicas en este pasaje, terribles. Además, entonces, hermanos, me dice, además os declaro nuevamente el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis. Primer punto a destacar aquí es que el evangelio no simplemente se recibe, ¿no?, sino que se persevera en él. La evidencia de haber sido recibido es que vas a perseverar, vas a crecer en tu fe, va a crecer tu convicción, vas a servir en esa certeza, vas a vivir en esa certeza conforme a la instrucción de la verdad declarada en la Escritura, ¿no? El evangelio de la buena nueva no simplemente conlleva el hecho de que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, sino que ahora nos ayuda a perseverar en nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Y esa es la evidencia de que realmente lo recibiste, que perseveras. Hay gente que dice haber recibido a Cristo en su corazón, pero cuando no persevera en la fe, pues esa es la evidencia de que pues creyó en vano, ¿no? O que su fe, entre comillas, fue un impulso emocional, simplemente. Por el cual, asimismo, este evangelio que recibiste, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ojo con el siguiente verbo, el verbo ser, sois, no dice seréis, ¿de acuerdo? Para aquellos que dicen que la salvación se pierde, tienes que poner mucho ojo. No está poniendo una condición, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿seréis salvos?, dice.
Está hablando de una evidencia, ¿estás de acuerdo? El que la retiene es porque es, no para que sea. ¿Me estoy dando a entender claramente? Dios no le puede poner requisitos a un muerto, Dios le da vida y luego hay evidencias de que tiene vida. ¿De acuerdo? Si retienes la palabra seréis salvos, no, la retienes porque eres salvo. ¿Entiendes? Es la diferencia. Y si no, simplemente fue un impulso emocional. Creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo, y aquí vienen los 3 elementos de conformidad a la Escritura. Permítame hacerle una pregunta. ¿A qué Escritura se habrá de referir Pablo en este libro de Corintios? ¿Será Romanos? ¿Será el Evangelio de Mateo? ¿Será Apocalipsis? ¿A qué le llamará Pablo en este tiempo de la vida la Escritura? Gracias. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, etcétera. ¿No? Los profetas mayores, los profetas menores, los libros históricos, salmos, etcétera. Esa es la Escritura para él. Así que él no está declarando un evangelio nuevo que va a sacar de la manga. Estaba profetizado. Está en la Escritura, estaba en el Antiguo Testamento. Este evangelio no es algo nuevo, es algo antiguo. Entonces dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pasajes como Isaías 53, del 5 al 12. Mas él herido fue por nuestros pecados, molido, dice, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se acuerdan? ¿De acuerdo? Y es interesante. Isaías está viviendo 600 años aproximadamente, si no tengo mal el dato, si no los contadores al rato me corrigen. Antes de Cristo. ¿Cómo puede decir fue? Cuando Cristo ni siquiera ha llegado al mundo, ¿no? Él está viendo una ventana de la eternidad, porque Él es, el que era y el que ha de venir. ¿De acuerdo? Así que la palabra de Dios confirma que Cristo tendría que morir por los pecadores, ¿no? Herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Esta última canción que cantaba Ruth es increíble. La ira de Dios recayó sobre Jesús. Y es fácil. La ira de Dios recayó sobre Jesús. Cantarlo está fácil. La ira del Padre recayó sobre Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo colgó en un madero como una serpiente. Como la serpiente fue colgada en el desierto. Es lo que dijo Jesús mismo acerca de sí mismo en Juan capítulo 3, 14, ¿no? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La ira de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vimos un Dios omnipotente, creador, increíble. Pero quizá donde podamos conocer mejor el carácter de Dios es en la cruz del Calvario, donde podemos ver un Dios airado y un Dios compasivo al mismo tiempo. Airado con el pecado, compasivo con la humanidad. A un Dios justo, pero un Dios misericordioso, ¿no? A un Dios lleno de gracia, pero a un Dios que juzga el pecado. La ira de Dios cayó sobre Jesús para tener de nosotros misericordia. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, conforme a la Escritura, elemento fundamental a predicar del Evangelio. Cuando tú prediques el Evangelio, no, pues cree en Cristo, te va a ir mejor en la vida, va a estar bien bonito, se va a formar un campeón dentro de ti, vas a ir por aquí. Ese no es el Evangelio. Vas a tener dinero, el príncipe azul te va a amar. No. Wow. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por los pecadores. Entonces la pregunta es, ¿eres pecador o no eres pecador? Porque Cristo murió por los pecadores. No lo dijo el Salmo 25. ¿Se acuerdan? El versículo 8, la semana pasada. Por los pecadores. ¿Y qué fue? Y que fue sepultado, como el Señor había dicho, que como Jonás había pasado 3 noches y 3 días en el vientre de la ballena, si era necesario que el Hijo de Dios 3 noches y 3 días, ¿no? Fue sepultado. Se cumplió la Escritura. Y el último elemento es, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Resucitó. Salmo 16, 8. No dejarás a tu santo en el sepulcro, o dice, ¿cómo dice? Ni permitirás que tu santo vea corrupción.
No dejarás mi espíritu en el sepulcro ni permitirás que tu santo vea corrupción. Algo así dice el Salmo 16:8. Y Oseas 6:2. La Biblia habla de que Jesús era necesario que resucitase. 3 elementos fundamentales entonces de la predicación del Evangelio. Las buenas noticias tiene 3 columnas. Una, que Cristo murió por los pecadores. 2, fue sepultado. 3, resucitó al tercer día. No simplemente para darnos la certeza de la vida eterna, porque si Cristo resucitó, entonces los que mueren esperando en Él resucitarán con Él. Pero sobre todo, para presentar la credencial fundamental de ser el Hijo de Dios. Mira lo que dice rápidamente Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Acompáñame rápido a Romanos capítulo 1 y observa lo que dice ahí. Pablo, siervo de Jesucristo, estoy en el versículo 1, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio que Dios había prometido antes por los profetas en las Sagradas Escrituras. Ya lo estamos viendo, lo vimos en Oseas, lo vimos en Salmos, lo vimos en Isaías 53. Este Evangelio que Dios había prometido está en las Escrituras. Y este Evangelio se trata de su Hijo, no se trata tanto de nosotros, se trata de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, así estaba profetizado que tenía que ser. Por eso Mateo empieza su genealogía presentando a Jesús como ni más ni menos descendiente de David, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que declaró? ¿Qué fue lo que dejó claro, ¿no? O dio la declaración más contundente de que Jesucristo y no Mahoma y no Buda era el genuino Hijo de Dios? Por eso la resurrección entre los muertos es parte de estos 3 fundamentos o de estas 3 columnas que constituyen en el fundamento del Evangelio: su muerte, su sepultura y su resurrección. Por eso los hijos de Dios, cuando simbolizamos nuestro nuevo nacimiento en Cristo, el Señor nos demanda que lo hagamos público a través de un bautismo en agua, ¿de acuerdo? Donde semejamos a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Muero a mis pecados, son sepultados mis pecados y resucito o emerjo del agua con una nueva vida, con una nueva autoridad sobre mi vida que es Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Ok? Esos son los 3 elementos. Y luego dice el versículo 5. Bueno, Pablo está hablando y apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pues Pedro. Y después a los 12 les apareció. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Pues el hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Me llama la atención y siempre destaco este tipo de adjetivos que pone Pablo acerca de sí mismo y los apóstoles. Y no hay hombre de Dios y no hay mujer de Dios. Y cuando digo de mujer de Dios o de hombre de Dios, no hablo de merecimientos humanos, y hablo de aquellas personas de las cuales Dios ha tenido misericordia. No hay persona que haya tenido un encuentro, que haya nacido de nuevo, que no se aborrezca a sí mismo y que se ponga adjetivos extraños. Por eso yo me he puesto la rata. Aquí Pablo se pone un aborto. No soy más que un aborto. Cuando Juan el apóstol habla de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6, habla de él como Hubiera salido Juan de Bautista de la tumba y, oye, Juanito, Juanito, tocayo, ¿no? Oye, tiene su nombre, bro. No. Juan, el apóstol, está enfocado de la misma manera que Pablo, y debemos estar tú y yo en el nombre que es sobre todo nombre. Si hay un nombre que vale la pena distinguir, es el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Yo simplemente soy un siervo, ¿no? Piojo. Él no tenía problemas en decir soy un abortivo, soy un aborto, no soy una cosa mal, no terminada. Y al último de todos, un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí. Y eso yo siento que hay un dolor en estas palabras, ¿no? Un dolor de Pablo. Perseguí a la iglesia de Dios, no soy digno de ser llamado apóstol.
Pero no es que yo me llame así, Dios me llamó así. Versículo 10. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, y no yo, esta gracia y este poder y esta influencia sobre mi vida no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¡Wow! Seguramente había sido así, si no, Pablo no lo diría. Pero no soy yo el que ha trabajado, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, predicamos lo mismo. Así predicamos. Y así ustedes han creído. Si tú le has creído a Cefas, si tú le has creído a Jacobo o a Juan, o me has creído a mí, dice Pablo, has creído lo mismo, que Cristo murió, fue sepultado, murió por los pecadores, fue sepultado y resucitó al tercer día. No importa de quién de estos apóstoles hayas recibido la palabra, finalmente has recibido lo mismo. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿A quién estaría refiriéndose o en quién estaría pensando Pablo en ese momento? ¿Alguien tiene alguna idea? En los saduceos. En los saduceos que negaban, los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos, que eran los sacerdotes del templo, no creían. Y algunos ¿cómo se ha propagado esto de que no hay resurrección de muertos? Si Cristo resucitó, hay resurrección de muertos. Pero se predica de Cristo que resucitó de los muertos, versículo 12, como dicen algunos que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, si este concepto es mentiroso y no existe, y no está hablando de reencarnación, está hablando de resurrección. No de que apareces en una rana o en un pájaro, según te hayas portado. Resurrección, la misma persona de los muertos. Tampoco Cristo resucitó. Si este concepto no existe, entonces la implicación es que Cristo no resucitó. Si alguien niega, ¿me están entendiendo, hermanos? Esta es nuestra esperanza. Hay resurrección de muertos. Si no fuera esta nuestra esperanza, esto apuntaría a que Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó y Dios existe y sabes la diferencia entre el bien y el mal, entonces las noticias no son buenas. Otra vez, si Cristo no resucitó y si crees que hay un Dios y si crees que hay un Dios que juzga entre el bien y el mal y Cristo no resucitó, entonces las noticias son bastante malas. Es lo que está diciendo Pablo. Dice versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Si tú no recibes esta verdad de Cristo resucitó, ¿qué estás haciendo aquí? Esta predicación, esto que Dios nos pidió en la gran comisión, ¿no? Que fuéramos a todo el mundo, que toda potestad le era dada y que le enseñáramos todas las cosas. La predicación del evangelio enseña todas las cosas en todas las áreas que Dios nos ha mandado. Habilita nuestras vidas en cada área, en cada esfera de nuestra vida para servirle. Toda la escritura es inspirada por Dios y todo es útil para redarguir, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿De acuerdo? Si Cristo no resucitó, todas esas cosas y todas esas predicaciones no tienen ningún provecho, bro. No sirven para nada. Estamos perdiendo el tiempo aquí el domingo. Todo se sostiene, todo lo que le da razón de ser a la predicación, a habilitar nuestras vidas moral y funcionalmente para el servicio de Cristo, se sostienen en la resurrección entre los muertos. Sin ese hecho, bro, si tienes una duda al respecto, ¿qué estás haciendo aquí? Mis hermanos, la buena noticia, hay resurrección de muertos. No se turbe tu corazón y tenga miedo. Gloria a Dios, bro. No, en el mundo tendréis aflicción. Lo decíamos al principio, pero confiad. Cuando Jesús dijo yo vencí al mundo, Él estaba implicando la resurrección entre los muertos. Esa es tu esperanza, bro. No hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. ¿No? Así que pronto estaremos en casa con un cuerpo cuya mejor y más maravillosa razón de ser es que eternamente ese cuerpo evidenciará la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. No simplemente se te quitará el dolor de las coyunturas, ¿no? Probablemente regrese el pelo, a lo mejor, no lo sé, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que llevaremos la señal de su victoria en la cruz eternamente, ¿no? Esa es la provisión más hermosa para nuestra vida. Pero si Cristo no resucitó, de nada sirve lo que estoy diciendo. No hay ningún provecho en predicar el evangelio. No hay ningún provecho en escuchar el domingo una doctrina
¿no? Habilitarnos en ninguna área de nuestra vida. Vana es también la fe. O sea, ¿para qué practicar la fe? Recuerde que la fe es algo que se practica. La fe es algo que crece, ¿no? Es una certeza que a medida que escucha uno la palabra de Dios, Romanos 10:17, va creciendo. Es como una pequeña grano de mostaza que se convierte en una hortaliza y va creciendo y se practica, se ejerce, se fortalece, ¿no? Y de nada serviría practicar la fe. De nada serviría practicar la confianza en las tribulaciones, practicar la confianza en las tribulaciones, practicar el perdón, practicar el sufrir un agravio. Cristo nos resucitó entre los muertos. Comamos y bebamos y odiemos y maldigamos porque mañana moriremos y no habrá diferencia para ninguno de nosotros. Pero Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, la predicación es muy provechosa y la fe es muy practicable. Y si Cristo no resucitó, versículo 15, somos hallados falsos testigos de Dios, porque dice Pablo, nosotros hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si pierdes la esperanza en pensar de que los muertos no resucitan. ¿Entiendes? Y lo que está diciendo Pablo, si Cristo no resucitó, entonces cometimos un error, Cefas, Jacobo, yo, 500 hermanos y otros 40 y 12 apóstoles. No está diciendo cometimos un error, nos falló, se nos chisporroteó. No está diciendo eso. Somos premeditados, alevosos, mentirosos, falsos testigos. Hemos dado un testimonio falso por medio del cual mucha gente va a pagar con su sangre, su fe, ¿no? Y decía el doctor Adrian Rogers, me encanta esto que decía. La gente falsa y los mártires no están hechos de la misma sustancia. Estos hombres pagaron con su sangre su testimonio. Ningún testigo falso está dispuesto a dar su vida, porque lo que persigue el testimonio falso es el propio beneficio del hombre. Estos hombres, estoy seguro que eran confiables, y su testimonio es confiable porque todos pusieron su vida por causa de su testimonio, bro, ¿no? Y los mártires y los falsos no están hechos de la misma madera, bro. No puede ser un mártir falso. Así que la implicación de que Cristo no hubiera necesitado es que estos hombres eran premeditados, ventajosos, alevosos, mentirosos, y esto la historia misma no lo declara de esa manera. Somos hallados falsos testigos porque nosotros predicamos que Cristo resucitó y no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. ¿Cómo lo ha reiterado? Me encanta la retórica del hebreo, ¿no? Si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y lo he dicho 3 veces, bro. Para asegurarte, bro, que si Cristo resucitó, puedes confiar. Tu fe no es vana. La predicación no es vana. El testimonio es confiable. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aquí viene la cuarta tragedia. La primera es que la predicación es vana, no sirve para nada, no provee de nada. La fe no debe practicarse. El testimonio es falso, ¿no? Y pernicioso y horrible. Pero la cuarta implicación es que estás en tus pecados. Ahora volvamos al punto que establecimos al principio. Dios es Dios y nos ha dado una conciencia para el bien y el mal. Y si Cristo no resucitó, estás en deuda con Dios. Porque no solamente naciste en pecado, no solamente tienes una condición de pecador, pero has practicado el pecado y has elegido pecar. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No solamente naciste en pecado, no solamente tienes una condición de pecador, pero practicas el pecado. Si Cristo no resucitó, practicas el pecado porque no hay ninguna simiente de Dios en ti. Y toda elección de la carne siempre será de continuo el mal. Los pensamientos de los hombres serán de continuo el mal, siempre desde los tiempos de Noé, lo leímos en Génesis, ¿se acuerdan? Y no solamente practicas el pecado, lo escoges con alevosía.
Esa es nuestra condición, esa es la verdad, bro. Sabemos lo que está mal, pero el diablo nunca nos dijo que no podríamos escoger lo que está bien. Y si Cristo no resucitó, entonces vas a pagar tus pecados delante de un Dios cuyos cielos cuentan la gloria de sus manos, ¿no? Vas a pagar por tus pecados. Si Cristo no resucitó, bro, y sabes lo que está bien y sabes lo que está mal, y hay un Dios y elegiste lo malo, bro, dura cosa será caer en manos de un Dios vivo. Pero Cristo resucitó, bendito sea Dios, y el pecado ha quedado sepultado en el fondo del mar, bro, ¿no? Si alguno está en Cristo, ¿no?, el pecado ha quedado sepultado en el fondo del mar. Entonces también, si Cristo no resucitó, versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo, tu abuelita, tu papacito lindo que te compartió, tu mamacita que te compartió, y la viste partir, ¿no? Y le dijiste, nos volveremos a encontrar. Bueno, si Cristo no resucitó, no se volverán a encontrar, nunca. Perecieron, bro. No hay esperanza de ver a nuestros hijos nunca más. Y me encanta cuando estudiamos Génesis, me encantó cuando estudiamos Génesis. ¡Wow! ¡Wow! Muere Jacob, ¿y fue qué? Gracias, reunido con sus padres. Si Cristo no resucitó, ese versículo de Génesis es una mentira. Toda la vida está ligada a la resurrección de Cristo, bro. Ese es nuestro gozo, bro. Ese es nuestro gozo. Cuando despidas a tu mamacita que está en la fe, a tu papacito, a tu abuelito, tengo la certeza que nos volveremos a ver, ¿no? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. No solamente el pecado fue sepultado, si Cristo resucitó, la muerte fue vencida, bro, ¿no? ¿Dónde está sepulcro tu victoria, o tu aguijón, muerte tu victoria? Fue vencida, ¿no? Y dice, y sexta implicación, si Cristo no resucitó, versículo 19, y en esta vida solamente esperamos en Él, entonces somos los hombres y las mujeres más dignos de lástima por todos los demás. Por años pensé, a ver si puedo expresar este pensamiento, y con esto casi nos despedimos. Vamos a leer el versículo 20 y nos vamos. Por años pensé y escuché de alguien decir esto y lo pensé, pero la palabra de Dios, verso a verso, bendita palabra, verso a verso, bro, alinea todas las predisposiciones y preconceptos, ¿no?, que puedas tener. Lo pone todo en orden y te quita todo lo que no es, lo es, y te enseña lo que es, ¿no? Por años pensé y decíamos, bueno, mira, en este argumento, tú no crees en Cristo, yo sí creo en el Señor. Si existe la vida eterna y Cristo resucitó, entonces el día que muramos tú estás en problemas, porque vas a tener que ir viviste una vida terrible por no conocer a Cristo, y luego vas a tener que ir a pagar por tus pecados. Y entonces yo te gano porque viví una vida diferente por causa de la palabra de Dios y su instrucción, y aparte Cristo resucitó y ha perdonado mis pecados. Pero si Cristo no resucitó, eso es si Cristo sí resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces mira, de todas maneras te gano, porque yo viví una vida mejor, más moral, por causa de la instrucción de la Biblia, y finalmente los dos vamos a perecer y vamos a ir al mismo lugar, y de todas maneras te gano. Y parecía que siempre ganaba. Pues no. Yo ahora, leyendo la palabra de Dios, amo a mi esposa, disfruto muchos momentos con ella, con mis hijos. Claro, ha sido una enorme bendición. Pero no hay razón para mí para vivir si no hay resurrección entre los muertos. No hay. Verdaderamente pierdo todo. Sería la pérdida más grande para mí, de todas, ¿no? O sea, todo el mundo me ganó. Yo soy digno de conmiseración, de lástima, porque viví una mentira y una esperanza que no existe, y solo perdí el tiempo aquí en la vida. ¿Me entiendes? Y los que vivieron sin Cristo y sin esta esperanza, pues por lo menos tuvieron tiempo de darle vuelo a la hilacha, ¿no?, como dice. Y yo soy digno de conmiseración, pero gracias a que Cristo resucitó, la predicación es provechosa, la fe es practicable, el testimonio es confiable, el pecado ha sido sepultado, la muerte ha sido vencida y el futuro es prometedor, bro. Gracias a que Cristo resucitó. Esa es la esperanza de nuestros corazones, bro. La única razón de seguir aquí parado es la certeza que el Espíritu ha puesto en mi corazón y en el tuyo, de que Cristo se levantó de entre los muertos. Versículo 20 y terminamos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos.
primicias. Y si dice primicias, es que vienen las segundimicias. Primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo, por la fe, todos seréis vivificados, ¿no? Esta es la certeza que tenemos. Hoy, primer día de la semana, celebramos este hecho de enorme repercusión en nuestras vidas. No solamente una repercusión en la vida eterna, pero una repercusión en nuestra manera de vivir como peregrinos en esta tierra, anunciando un evangelio de muerte, sepultura y resurrección. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este precioso día que hemos vuelto a recordar la piedra angular de nuestra fe. La piedra angular de nuestra fe. Ayúdanos que como Pablo, que como Cefas, que como Jacobo podamos predicar este evangelio con todos los elementos. Y aquellos que lo escuchen, Señor, y sean bienaventurados, puedan recibirlo y perseverar en él, siendo instruidos por la predicación de tu palabra, fortalecidos en la certeza de la fe, confiados en el testimonio de los santos, Señor, confiados en el testimonio del evangelio de los santos, con la certeza que su pecado ha sido perdonado, la muerte ha sido vencida y el futuro contigo es prometedor. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.